La historia que vas a escuchar no es un simple relato de misterio. Es un suceso que desafía las leyes de la física, la razón y hasta los límites de la fe. Nos situamos en febrero de 1983, en Stroudsburg, un pequeño pueblo de Pensilvania donde nunca pasaba nada extraordinario, hasta que un joven de 21 años, llamado Don Decker, regresó de un funeral y, sin saberlo, se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más inquietantes jamás documentados. El día había sido gris, frío y pesado. Don acababa de enterrar a su abuelo, James Kershaw, un hombre que para el resto del mundo era un vecino amable, pero que para él había sido un tormento. Don sostenía que aquel hombre, bajo la fachada de bondad, escondía un secreto oscuro, años de abusos físicos y emocionales. La muerte de Kershaw no le trajo alivio, sino un sentimiento extraño, como si algo se hubiera liberado, y a la vez, algo mucho más siniestro hubiera despertado. Esa noche, para alejarse de los recuerdos y de la familia, Don aceptó quedarse en casa de unos amigos, Bob y Ginny Kiefer. Todo parecía tranquilo. La cena fue sencilla, las conversaciones cordiales. Pero alrededor de las 8 de la noche, algo cambió. Una sensación de frío extremo invadió la sala, como si una corriente helada se hubiera colado por cada rendija. Bob y Ginny se miraron extrañados, y fue entonces cuando lo vieron. Pequeñas gotas comenzaron a caer del techo. Al principio pensaron en una tubería rota, pero al mirar hacia arriba descubrieron algo imposible. El agua no solo goteaba desde el techo, también se deslizaba por las paredes, y en algunos lugares parecía surgir del propio aire. Lo más desconcertante era que el agua caía incluso en zonas donde no había ningún suministro ni conducto, y al tocarla, estaba helada. Bob llamó al casero de la vivienda, Ron Van Wy, para que viniera a inspeccionar. Ron llegó acompañado de su esposa, Romaine, y en cuanto cruzaron la puerta, el asombro les paralizó. El agua caía de forma antinatural, formando patrones erráticos, sin obedecer a la gravedad como lo haría una simple fuga. Intentaron buscar una explicación racional, pero no había filtraciones visibles ni humedad previa en las paredes. La única pista era que todo había comenzado cuando Don llegó a la casa. Mientras conversaban en el salón, algo aún más perturbador ocurrió. Las gotas comenzaron a flotar horizontalmente, desplazándose por el aire como si una fuerza invisible las empujara. En ese momento, Don entró en un estado extraño. Se encorvó, respiraba con dificultad, y sus ojos parecían perder el enfoque. Más tarde confesaría que sentía como si algo estuviera apoderándose de él. Esa primera noche, la lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado. El grupo decidió no mencionar nada a la policía para evitar burlas, pero al día siguiente, el fenómeno volvió, y esta vez, con testigos oficiales. El segundo día, Bob decidió llamar a un amigo suyo, el oficial de policía Gary Roberts, quien llegó acompañado de su compañero Richard Walbert. Ninguno de los dos creía en lo paranormal, pero al entrar en la casa, quedaron sin palabras. El agua caía del techo, de las paredes, incluso de las esquinas de los muebles. Ambos aseguraron que lo que vieron no podía explicarse por ninguna fuga o problema estructural. Lo más inquietante fue que, en un momento, observaron a Don sentado en un sofá, y justo sobre su cabeza comenzó a formarse una nube pequeña, de la que empezaron a caer gotas directamente sobre él, y solo sobre él. No llovía en ninguna otra parte de la habitación. En un instante, Don entró en un trance aún más profundo, levantándose de forma rígida, como si no controlara sus movimientos, y, según testigos, llegó a elevarse unos centímetros del suelo. Cuando todo parecía calmarse, los oficiales sugirieron llevarlo a un restaurante cercano para cambiar de ambiente. Pero incluso allí, el fenómeno lo siguió.
En pleno comedor, sobre la mesa donde se sentaban, comenzó a caer agua del techo. Y de nuevo, únicamente sobre Don. El dueño del lugar, asustado, les pidió que se fueran. Esa misma noche, mientras intentaba descansar en la casa de los Kiefer, Don comenzó a mostrar marcas en la piel, arañazos profundos en brazos y cuello, como si garras invisibles lo hubieran atacado. Él aseguraba sentir la presencia de su abuelo, que parecía burlarse y atormentarlo desde algún lugar entre este mundo y el otro. Llegados a este punto, los Kiefer contactaron con un reverendo local para realizar una bendición. El clérigo accedió, pero durante la ceremonia, el agua comenzó a caer con más fuerza, empapando Biblias y velas, como si algo quisiera interrumpir la oración. Don, cada vez más débil, cayó al suelo, convulsionando, y dijo con voz extraña: «Nunca se irá. Él está aquí». Finalmente, tras varias horas, el fenómeno cesó. Durante días posteriores, Don fue observado de cerca. Cuando estaba tranquilo, no ocurría nada. Pero si se alteraba o recordaba a su abuelo, las lluvias interiores regresaban. Esto hizo que algunos investigadores plantearan la teoría de que el fenómeno podría estar ligado a su estado emocional, como una manifestación psicocinética inconsciente. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que era una posesión o un acto de venganza desde el más allá. El caso se volvió tan peculiar que años después fue presentado en el programa Unsolved Mysteries, y varios de los testigos originales mantuvieron sus declaraciones sin contradicciones. La policía, aunque incapaz de explicarlo, nunca negó lo que vio. Don Decker, con el tiempo, intentó rehacer su vida, pero confesó que nunca volvió a sentirse libre. En entrevistas posteriores, aseguraba que, aunque los episodios fuertes se habían detenido, aún tenía momentos en los que la lluvia lo seguía, como si una parte de ese fenómeno estuviera unida a él para siempre. Si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más casos, porque hay historias que desafían todo lo que creemos saber, y este es una de ellas. En Stroudsburg, aquel invierno de 1983 quedó grabado en la memoria colectiva como el año en que llovió dentro de las casas. Y quienes lo vivieron de cerca, ya fueran amigos, arrendadores, policías o religiosos, coinciden en una cosa: no se trató de una simple fuga de agua, ni de una ilusión colectiva. Fue algo real, tangible y profundamente perturbador. Hoy, más de 40 años después, el misterio sigue sin respuesta. Nadie ha logrado explicar cómo un joven atribulado pudo provocar lluvias interiores que desafiaban las leyes naturales. Tal vez la ira y el dolor puedan abrir puertas a fenómenos que la ciencia aún no comprende. O tal vez, como Don temía, el alma de su abuelo nunca se fue realmente. Lo cierto es que, entre las leyendas oscuras de lo paranormal, la historia de Don Decker ocupa un lugar único. No por lo que se vio, sino por quién lo vio. Policías, vecinos, amigos, todos coinciden en que aquel joven no estaba solo. Y quizá, después de escuchar esta historia, tú tampoco vuelvas a sentirte solo cuando escuches el golpeteo del agua dentro de tu propia casa.